un cambio de la esclavitud a la libertad. Resulta que hace muchos años la gente era tomada como esclavos y eran maltratados física y mentalmente. ¿Cómo lo hacían? Con correas. Sí, con correas. La gente que tenía mucha plata, mucho dinero, los grandes jefes de las épocas anteriores, los castigaban. También los tenían amarrados. Ajá. Los mandaba a hacer todo, los tenían amarrados. Los mandaban a hacer todos los trabajos y los tenían encerrados. ¿Por qué ocurría eso? Porque la gente que tenía mucha plata, los que mandaban en esa época, utilizaban a la gente como esclavos, que eran los que tenían que arreglar las mamás le pegan a los niños con correas. Que eran y casi no le daban de comer. Exacto, eran los que tenían que organizar y mantener todos los cultivos, tenían que tener todos sus cultivos y todo al día. Y ellos solo trabajaban y trabajaban y trabajaban y eran... O si no, le pegaban con un palo, lo que sea. Cuando no cumplían con esas labores o esos oficios que les ponían, los golpeaban con palos, los golpeaban con correas, con látigos, los dejaban sin comer, los amarraban a postes y los dejaban ahí mucho tiempo. Hasta que se metían a la cárcel de hambre o se morían de frío o de los mismos golpes que les daban, se morían. Hoy en día esa esclavitud no se ve tanto, no es tanto la esclavitud, pero sí hay bastante, ¿cómo lo podríamos decir? Maltrato hacia las personas, hacia los empleados. En algunas empresas, y más que todo se ve cuando son las señoras amas de casa, las empleadas, las señoras de servicio doméstico, cuando están trabajando en casas de familia, los jefes en muchas ocasiones las tratan mal, las humillan, no les pagan sus sueldos completos, no les dan a veces sus horas de almuerzo o de comida. En muchas ocasiones quieren y prefieren que ellas estén encerradas trabajando allá y no vivan de su familia ni compartan con su familia. A veces las despiden. Cuando ellas no tienen casa. Sí, señora, las sacan a la calle. A veces los dejan sin casa. A veces los dejan sin casa. Entonces, eso también es un maltrato. No es tanto como una esclavitud, pero sí es un maltrato. También hoy en día se ve el maltrato hacia los niños cuando los ponen a vender cosas en la calle, cuando los niños... O el maltrato hacia las mujeres. También, cuando los niños no deberían estar vendiendo cosas, sino deberían estar estudiando juiciosos, los ponen a trabajar porque a veces los papás prefieren que sus hijos trabajen mientras ellos están en la casa gastándose la plata que los pobres niños están trabajando cuando no debería ser así. Es una pregunta, pero cuando los niños también hace muchos años yo les comentaba en algún momento que las mujeres no podían salir a ningún lado y no tenían derecho a muchas cosas, que tenían que estar como esclavas en la casa, ver simplemente de su hogar, de sus hijos y de su esposo, y no podían hacer nada, no podían salir al supermercado, no podían salir a comprar nada, tenían que estar simplemente en la casa. El esposo le mandaba muchas cosas, entonces, por ejemplo, no podía salir y le mandaba que le agarrara muchas cosas. Exacto. Y cuando ellas no obedecían, en muchas ocasiones las golpeaban o las lastimaban. Sergio, ¿me vas a decir algo? No, teach. ¿No? Entonces, ¿qué pasó? Que la gente, esos pobres empleados, esos pobres esclavos, empezaron a liberarse y empezaron a tomar fuerzas y a pelear por una libertad justa y que no les tocara estar siempre esclavos. Fue pasando el tiempo. Para pelear. Dime, Diego. Ellos se unieron para pelear. Ajá. Yo me preguntaba eso, que se unieron para pelear, para que ellos fueran por sus propias cosas. Exacto. Ellos se unieron, todos los esclavos se unieron y pelearon por su libertad, para no tener que ser más esclavos y empezar a luchar por sus cosas. Entonces, ¿qué pasaba? Que la gente rica y los soldados empezaban a matarlos, pero llegó un momento en que ya ellos lograron ser libres y lograron buscar su libertad y no ser más esclavos. Voy a mostrarles por acá un videito. ¿Qué se te olvidó?
3 minutos y 19 segundos. Hubo un tiempo en el que grandes barcos viajaban al África en busca de cargas de hombres que eran vendidos en América como manos para el trabajo. Sin embargo, la sed por la libertad tan natural en los hombres hizo que muchos esclavos se rebelaran contra la opresión de sus cadenas. Algunos lucharon y murieron en la búsqueda de su libertad. Así comenzaron a escucharse los nombres de Miguel, Andresote, José Leonardo, líderes en las insurrecciones. Otros huyeron a las montañas, lejos del dominio colonial. Pero los más siempre quedaron oprimidos en un destino de servidumbre heredado de generación en generación. Pero poco a poco, la historia va haciendo que las ideas de los hombres cambien y llegó un momento en que los conceptos de igualdad y libertad para todos los hombres comenzaron a reinar, dejando de ser comprensible la idea de la esclavitud. Este nuevo pensamiento se expandió rápidamente por Europa, América y el Caribe, llegando a Venezuela en tiempos revolucionarios. Con la Guerra de Independencia, cada bando ofreció la libertad a los esclavos que se unieran a sus filas, y tras años y años de maltratos, muchos esclavos tomaron las armas en contra de sus antiguos opresores en venganza, buscando el camino de su libertad. Aunque algunos la lograron, una vez consolidada la independencia, muchas promesas fueron incumplidas, quedando un gran número de hombres aún como esclavos, bajo un sistema moribundo y agotado ante las nuevas ideas que predominaban en el mundo. Solo al pasar de los años, en 1854, y ante una situación que la hacía insostenible, el 24 de marzo el presidente José Gregorio Monagas dicta un decreto cuyo primer artículo dice: queda abolida para siempre la esclavitud en Venezuela. Una medida gloriosa que no debe ser olvidada, ya que cerró las puertas de un tiempo que nunca debe volver. Se dice que el 2 de diciembre de 1949 se firmó un tratado internacional para la abolición de la esclavitud. O sea que a partir de esa fecha ya empezaron a dejar de lado la esclavitud y a empezar a luchar por la libertad.